Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Como siempre, mire, pues se mueve la Cámara de Diputados. El líder de la bancada de Morena en esta legislatura, Ignacio Mier Velasco, declaró que van por una reforma híbrida. Es cierto que quizás no toquen al INE ni al Tribunal Electoral respecto a los consejeros, porque ya sería mucho más. Pero sí hay intención y hay el diálogo entre Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, con el Partido Revolucionario Institucional, con la finalidad de bajar el número de diputados, sí, los pluris, y bajar el costo del INE, incluso hasta el financiamiento a partidos. Son temas que están dentro por supuesto, dentro de la dinámica que se da en ese contexto de acuerdos legislativos, que no es alianza electoral, porque ahí sí cada quien va por su lado. Cheque lo que, bueno, incluso lo dijo el presidente de la República, ya descartó volver a relanzar la reforma eléctrica y dice solo nos falta la electoral, es decir, la reforma electoral que se podría presentar en este mismo año, en estos meses. Consideró que la ley de la industria eléctrica, esto dijo el presidente, será suficiente en materia energética y no prevé más iniciativas. Y aclaró la polémica sobre la confiscación de cuentas bancarias, pues son cuentas que tienen los machuchones, grupos delincuenciales en este caso. El presidente aseguró esta mañana que no buscará relanzar la reforma eléctrica ante las recientes coincidencias entre el PRI y Morena, porque en el Congreso. Sin embargo, enfatizó que su último pendiente en materia legislativa es la aprobación de la reforma electoral. La eléctrica, como está y como la terminó de definir la Corte, creo que es suficiente para avanzar. Es decir, ya eso es suficiente. Se considera un fraude legal dentro del autoabasto, que es una simulación que dañaba mucho, dijo el presidente al ser cuestionado al respecto, además de que afirmó que de parte del Ejecutivo no se lanzará ninguna nueva iniciativa. El día de ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, abrió la puerta a que se vuelva a replantear la iniciativa eléctrica ante el giro que ha dado la oposición en el Congreso, que con la ayuda del PRI lograron aprobarse los cambios en materia de seguridad sobre la Guardia Nacional y el Ejército. Creo que ahora las circunstancias solo pueden llevarnos en esa ruta y puede avanzar en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral, dijo el titular de Segov ante medios entrevistado en San Lázaro. La reforma eléctrica fue una iniciativa del presidente López Obrador, surgida ante el freno que la Corte puso a la ley de la industria eléctrica, luego de una lluvia de amparos promovidos por la iniciativa privada y otros organismos como la COFESE. En ese sentido, el mandatario endureció la postura con esta iniciativa que pone al centro el fortalecimiento de Pemex, pero se topó con la alianza del bloque opositor, quien logró bloquear la reforma apenas en abril, y se mostraba fortalecido, asegurando que no aprobaría ninguna reforma en adelante. Para alivio del presidente, la Corte resolvió meses después que la ley de la industria eléctrica es constitucional, aunque aún quedan amparos por resolver. Esta mañana el presidente justificó que no era necesario volver a lanzar esta iniciativa. Se permite ahora que las plantas de energía de la Comisión Federal de Electricidad puedan despachar lo que producen, que estaban muy limitadas. No se consideraba como energía limpia, bueno, lo que todo el mundo sabemos, que se producen las hidroeléctricas. También se pensó que eso era violatorio del Estado. Ya se demostró que no es así y no es la intención de Estados Unidos cambiar nuestras leyes. Una vez aclarado este tema, el mandatario enfatizó que el único pendiente en materia legislativa es la aprobación de la reforma electoral. Es muy importante para que ya se destierre el fraude, dijo. También descartó analizar una reforma a las Afores, pues dijo que van a analizar los resultados de los cambios que se han hecho en esta materia, como disminuir comisiones, y aprovechó el tema para aclarar la polémica que se suscitó sobre la iniciativa de destinar recursos de cuentas bancarias inactivas a la seguridad de la ciudadanía. Y es que se planteó en algunos medios, incluso fue una información difundida por la senadora Lili Telles, doña Lili, que con esta propuesta el gobierno buscaba confiscar los ahorros de la población. López Obrador explicó que dicha iniciativa no había sido lanzada por el Ejecutivo y que no estaba de acuerdo con el fin, pues consideraba que esos recursos debían pasar a los programas sociales como becas o pensiones, y recalcó que no significa apropiarse de ninguna cuenta, que son bienes que ya no son reclamados. Se trata de cuentas bancarias. Bueno, de acuerdo con Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública, estimó que el monto de los bancos tienen olvidados
tan solo por casos de extorsión ascienden a 14,000 millones de pesos. Cifra nada, pues nada despreciable. Esto ya también lo dio a conocer Ignacio Mier Velasco. La reforma se perfila, lo habría dado a conocer también a Dan Augusto López Hernández, que con esta alianza legislativa van sobre una reforma electoral híbrida. ¿Qué dijo Nacho Mier? Ya Dan Augusto da por sentado que existe una alianza legislativa. Eso del primor es un rollo más mediático. Busca reducción de pluris y podrían quedar en 300, aguas, y recursos del INE. Entraría en vigor para las próximas elecciones. Están en el trato, en los acuerdos. Y fue con Ciro Gómez Leiva donde el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, detalló que su partido político buscará una reforma electoral híbrida con el objetivo de reducir presupuesto para el INE, además de restar diputados y senadores que accedan a los congresos por la vía plurinominal. Mier aclaró que para lograr los cambios, el organismo electoral se intentará hacer de la mano de las demás fuerzas políticas. Además comentó que la propuesta se planteará en el pleno a mediados de octubre del presente año, es decir, ya en unos días estará lista la propuesta. La Comisión de Reforma Electoral va a someter a consideración de 3 comisiones que garantizaría la participación de poco más de 120 diputados que analicen, deriven y perfilen un proyecto de dictamen que se ha discutido ampliamente. Así lo dio a conocer. La entrevista se dio a la par de la conferencia mañanera del presidente López Obrador, en la cual precisamente mencionó que en lo que resta de este sexenio no se reavivarán los intentos de lograr una reforma energética. Tal vez por lo acordado con Estados Unidos y el jalón de orejas de Anthony Blinken, únicamente es la electoral la que le queda pendiente. También cabe recordar que el día de ayer Dan Augusto aprovechó su cabildeo en la Cámara de Diputados para que Morena da por sentado el apoyo del Partido Revolucionario Institucional para lograr dicha reforma. Asunto que el propio dirigente tricolor Rubén Moreira negó, a pesar de que en la Comisión de Puntos Constitucionales pasó la iniciativa de mantener al ejército en las calles con el apoyo del PRI. Y si nos tenemos que llevar 2 días y se necesitan recursos para discutirlo y enriquecerlo y generar una propuesta que yo he llamado híbrida y satisfaga a todos los partidos, reafirmó Mier durante la entrevista, que cumpla con el mínimo que nosotros como partido, movimiento o coalición estamos comprometidos en que haya una reforma de carácter constitucional y reformas a leyes secundarias, lo que yo he llamado una estructura mixta o híbrida, que nos permita con aproximaciones sucesivas ir construyendo un dictamen que alcance los 2/3 y la mayoría la podemos ir construyendo. La urgencia de sacar esta reforma se da en el marco de las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca tener un mayor control para que la corcholata ganadora de la candidatura tenga más sencillo el camino rumbo a la silla presidencial. La verdad no es tanto lo que el presidente busca en esta propuesta. Por su parte, el PRI, en voz del propio Alejandro Moreno Cárdenas, dice que se equivocan. Ellos no irían por perjudicar al INE. El INE queda fuera, el Tribunal Electoral también quedaría fuera de la reforma, pero sí los pluris se pueden mover, pueden bajar en número tanto en diputados como en senadores. El presidente nacional del PRI aseguró que su partido no se unirá con Morena para aprobar una reforma electoral. No avalaremos ninguna reforma contra la democracia, dice Alejandro Moreno Cárdenas, y el PRI defendería al INE. Eso es lo que declaró. Luego de que el PRI votó junto a Morena, esto ya es de la alianza PRI-Morena, puede haber, y hay una alianza legislativa, bueno, sí, pero no es necesariamente para todo. En dicha coalición ya fue desmentida por varias voces al interior del tricolor, luego de que dentro de la opinión pública se habló de que el trabajo conjunto entre dichos partidos se repitiera para aprobar la reforma electoral impulsada por el presidente de la República. Alejandro Moreno Cárdenas se encargó de esclarecer los rumores, pues a través de su cuenta de Twitter aclaró que el PRI no apoyará la reforma que busca desaparecer la figura del Instituto Nacional Electoral, tal como se le conoce en la actualidad. Y fue dirigido a Leo Zuckerman: estás equivocado, puedo asegurarte que el PRI es consciente de su responsabilidad histórica. Seremos congruentes y no avalaremos ninguna reforma que atente contra la democracia y las instituciones que hemos construido, como el INE y el Tribunal Electoral. Un abrazo. Terrible noticia, la noticia de un posible acuerdo del PRI con Morena para hacer una reforma electoral. Si es verdad, ahora sí viene una regresión autoritaria. La joven democracia liberal mexicana peligra. Ya ven los comentócratas, ¿no?
El PRI está consciente, bueno, pues eso es lo que dijeron, y es que en la Cámara de Diputados Adán Augusto López Hernández ha mostrado oficio político, bastante oficio político. Bueno, pues el presidente ha sido claro, Rubén Moreira puede decir lo que quiera, incluso pueden estar o no estar de acuerdo, pero una reforma híbrida, es decir, donde vayan varias partes y varios acuerdos, eso sí va. ¿Por qué cree que anda preocupada? Mire, Kenia López Rabadán revira a AMLO. Hizo destapes para distraer de su tóxica reforma electoral. Le escala mucho a los panistas que no puedan controlar, en este caso, al Partido Revolucionario Institucional, que también les ha hecho reclamos interesantes y que no han dicho nada al respecto. Kenia López Rabadán señaló que el presidente hizo el destape de candidatos de la oposición a la presidencia para que los distraiga de su tóxica reforma al INE. Pues ni tan tóxica, ni tan fuera de lugar, cortinas de humo. ¿Qué dijo? Y no me va a distraer con destapes, mi trabajo lo tengo claro, defender a México de la corrupción de su gobierno. Bueno, así pues de volátil e incluso de molesta López Rabadán, porque sabe que es posible esta decisión. Hoy López Obrador volvió a insistir en su tóxica reforma para destruir al INE. Y sigue insistiendo porque está obsesionado en ocupar el cash, en ocupar el dinero en efectivo que reciben por corrupción. Pero no, señor presidente, no se lo vamos a permitir. No va usted a destruir al INE. Evidentemente hoy pone una cortina de humo señalando candidaturas porque quiere que nos distraigamos. Lo más importante, señor presidente, es que no nos vamos a distraer. Vamos a seguir defendiendo a las instituciones y vamos a seguir señalando su corrupción. Bueno, ya conoce usted el tema que maneja el Partido Acción Nacional, sobre todo el PAN. No, es que hay corrupción, es que el rey del cash, bueno, hay otros indicativos de quién escribió el libro, ni siquiera lo ha de haber escrito esta señora Elena Chávez, ya es de conocimiento general. Una reforma electoral es posible y creo que está planteada en la coalición Juntos Haremos Historia. No se puede pasar desapercibido, es una reforma constitucional que está pendiente, no es un capricho de nadie. Ahora, puede ser que no toquen al INE, que no toquen al Tribunal Electoral, porque al final de cuentas, en 2023 entran 4 nuevos consejeros, con aplicar buenos candados, con aplicar buenas medidas para la selección de candidaturas, pues se evitaría que se sigan yendo al otro lado. Por otra parte, ¿cuántos plurinominales se restaría en la Cámara de Diputados? Hasta donde se tiene conocimiento, pues no ven con malos ojos en el PRI que se reduzca de 500 a 300. Los pluris se quedarían fuera. Pueden quedar 100, también es viable. O sea, creo que la relación ahorita, el diálogo que tienen es dejar de 500 a 400. Pero Morena está empujando que sean nada más 300, los de mayoría. Y fuera los pluris, que el que gane por el voto ciudadano. Y el PRI está en esa tesitura. El recorte al Instituto Nacional Electoral está sustentado en el despilfarro, está sustentado en la falta de información fidedigna por parte del INE, está sustentado en los fideicomisos que tiene el INE, lo que guardan en sus arcas para sus retiros, y también puede pasar por parte del PRI. Es decir, se las pueden aprobar. En el presupuesto no hay problema, quitarle recursos al INE es una tarea de la Cámara de Diputados y ahí solo requieren la mayoría simple. Entonces el tema va más en esta reforma electoral híbrida, serían también lo que es el financiamiento a partidos políticos. Le han ido quitando poder al INE, y pueden irle quitando más poder en la medida en que se ajuste una alianza legislativa, hay que aclararla, legislativa, porque en el término político electoral ese ya es otro boleto. Para que no le digan pues luego mentiras, sí, a una reforma electoral va. ¿De qué manera? Lo vamos a conocer pronto. Adán Augusto también lo dio a conocer, si es posible. ¿Será? Los consejeros, está bien, pero los pluris se acaban. Interesante. Amigas y amigos están informados. Yo regreso con más información.